Muchas gracias, señora presidenta. Yo quisiera, en primer lugar, colegas asambleístas, invitarles a debatir este tema. Pero antes que nada quisiera agradecer a la Comisión de Gobiernos Autónomos por haber llevado adelante el tratamiento del proyecto de ley en el que presenté a finales del año 2021 el proyecto de ley de registro de propiedad. Toda vez de que la ley de registro de la propiedad fue aprobada en el año 1966, cuando otorgaba directamente al sector privado o a algunos profesionales, para que simplemente se anote y nada más, o llamado anotador. Pero como todos conocemos de que efectivamente la Constitución del 2008 se creó un sistema de registro de la propiedad, considerando que a partir de eso, de esa normativa de la Constitución, efectivamente debe transversalizar las normas en lo que tiene que ver con los pueblos y nacionalidades indígenas del país. Pero hasta este momento no se ha llevado adelante dicha transversalización. Como acaba de indicar la asambleísta ponente, precisamente el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador dice: el Ecuador es un Estado constitucional del derecho y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural y plurinacional. Dicho esto, efectivamente, todas las normas deben ser transversalizadas, referente a los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Pero yo debo saludar a diferentes universidades del país, han empezado a debatir, incluso a dictar en esa materia, formar en derechos colectivos. Eso es saludable, que hoy en día se ha ido avanzando. Pero por otro lado es importante señalar, como mencioné en el artículo 265 de la Constitución de la República del Ecuador, donde se crea el sistema público de registro de la propiedad. Por eso era necesario implementar una ley de registro de la propiedad. Si bien es cierto, en el informe dice que ha habido algunos artículos que de pronto estaría violando el derecho jurídico o la seguridad jurídica. Si bien es cierto, hubiésemos reformado o mejorado ese proyecto de ley, resulta que solamente trae un capítulo, ni siquiera un capítulo, un literal referente al sistema de administración de justicia indígena. Pero bien es cierto, ya, si eso ha hecho la comisión, pues bien, la justicia indígena, la solución de los conflictos en diferentes materias en los pueblos indígenas no es de reciente motivo de discusión, tiene de largas datas, pero que a su vez la Constitución del 2008 reconoce el sistema de administración de justicia indígena y además considera de que es parte complementario de la justicia en el Ecuador. Por lo tanto, es necesario que esta asamblea, en reconocimiento de algunas acciones, incluso jurisprudencias que han sentado en el país, de solucionar los problemas desde la jurisdicción indígena, y caso concretamente que tiene relación con las propiedades en diferentes pueblos y nacionalidades que han venido dictando resoluciones o sentencias indígenas. Y concretamente, claro que ha manifestado
en Cayambe, aquí en la provincia de Pichincha, al ser declarado un cantón plurinacional intercultural, entonces, por lo tanto, tenían la obligación de registrar las sentencias indígenas y en consecuencia lo viene implementando ya desde hace más de 10 años, registrando las sentencias indígenas, que por supuesto, desde mi punto de vista como legislador, siempre también he pedido a las comunidades de que tienen que realizar, cumpliendo el debido proceso, cualquier resolución y cualquier sentencia indígena. Porque solamente la Corte Constitucional tiene la facultad de revisar una sentencia indígena. Entonces, por lo tanto, debe llevar adelante con toda la responsabilidad las autoridades indígenas al dictar una sentencia indígena. Por eso considero, señora presidenta, colegas asambleístas, este tema es un tema de carácter especial y de reconocimiento de la justicia indígena y que por lo tanto los registradores de la propiedad tienen la obligación de inscribir las sentencias indígenas. Por eso es que yo solicito y voy a hacer llegar a la comisión respectiva donde claramente se establezca no solamente un literal del artículo 25 de la ley del año 1966, sino que debe contemplar en la reforma de dicha norma un artículo donde claramente se establezca y se ordene a los registradores de la propiedad a que se abra un libro de sentencias indígenas y que a su vez sea de obligatorio y cumplimiento de inscribir las sentencias indígenas. Así que esto yo quería indicarles, toda vez de que cuando pase ya al segundo debate, digamos, presentaré mi observación referente a este tema. Muchas gracias, señora presidenta, muchas gracias, compañeros asambleístas.